Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta historia que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Le damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre el Evangelio de Juan. Ya vimos al Señor terminando su oración a su Padre. Y en esa oración vimos que Él quería cumplir la voluntad de su Padre. Entonces vamos a seguir en Juan 18. Entonces vamos a ir Juan 18, por favor. Y cuando comenzábamos con capítulo 13, vimos que estábamos en el periodo de clímax, según nuestro resumen del Evangelio de Juan que hicimos en la introducción de esta serie. Y lo que vimos en Juan 13 hasta Juan 17 era básicamente el resultado de algunos judíos que creyeron en Cristo, viendo el clímax de siguiendo a Él, que es esa relación personal, gozo, paz, ¿sí, aseguranza sobre su futuro en el cielo con el Señor Jesús. Todo eso fue confirmado a los que creyeron en Jesús en capítulos 13 hasta 17. Y hoy vamos a entrar a capítulos 18 hasta 20, viendo el clímax para los incrédulos, específicamente algunos judíos que no creyeron en Jesús. ¿Sí, y no creyendo en Dios resulta en usted queriendo que Dios muere. Y sabemos que esto termina con Jesús en la cruz. ¿Sí, entonces estamos viendo un contraste en este periodo de clímax entre los que son fieles, que creen en Jesús, y los incrédulos. Y la diferencia en los que tienen fe en Jesús es que ellos van a estar con Dios para siempre jamás en relación personal. Y para los que son incrédulos sobre Jesús, ellos aman la muerte y van a creer lo mismo de Dios. Y vas a ver en en capítulo 20 y después vas a ver que tratando de matar a Dios no funciona tanto. ¿Sí, y lo que pasará es que usted va a estar ahí en esa silla de juicio recibiendo la muerte que mereces. Pero Dios es bueno y Él te deja. Si quieres matar a Él, si no quieres relación personal con Él, Él va a dejar que eso pase en su vida. Okay. Y específicamente en capítulo 18 y 19 vamos a ver al Señor siendo nuestro ejemplo o modelo de padecimiento en este mundo. Porque Él es el Maestro y Él hacía todo antes que nosotros. Y vamos a ver cómo Él era cuando Él recibió persecución de este mundo, cómo Él reaccionó, y por eso podemos saber cómo debemos actuar en este mundo en estos días. Porque la verdad, cristiano, si eres un creyente de la Biblia, si eres un discípulo de Cristo, este versículo debe ser parte de su vida. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3 y versículo 12 dice: y aun todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Y es garantizado, cristiano, si tomas la decisión de ser un discípulo de Cristo, vas a padecer persecución en su vida. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar cuando recibes esa persecución? ¿Vas a reaccionar según su viejo hombre o según su nuevo hombre? ¿Vas a reaccionar como alguien en este mundo o vas a ser como el Señor? Vamos a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Y vea que Pedro, él reconoció esta verdad sobre el Señor Jesucristo y por eso él nos escribió sobre este asunto.
Primera de Pedro 2 y versículo 21 dice: porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, el cual maldiciéndole, y vamos a ver eso pasando contra Jesús, no tornaba a maldecir. Entonces Jesús no devolvió cosas malas a las personas que actuaban mal a él. Y cuando padecía, no amenazaba. Él recibió ese padecimiento y no reaccionó o dio una amenaza ni nada así, sino que remitía su causa al que juzga justamente. Y ahí eso es la definición de siendo manso. Y Jesús dejó todo a su Padre para que él pudiera tomar juicio en el tiempo oportuno. Perdón. Sí, ¿verdad? Y la pregunta es, cristiano, ¿vas a recibir el modelo del Señor? Porque vamos a ver aquí cosas que pasó en esta noche que no son naturales para los hombres. Requería la acción de alguien sobrenatural, alguien especial y diferente. El Dios hombre, el Señor Jesucristo, para que todo podía pasar en la manera que pasó. Porque vas a ver que básicamente Jesús dejó que esto pasaba a él, como dice ahí. Okay. Pero bueno, vamos a Juan 18, vamos a leerlo. Juan 18. Y vamos a ver versículos 1 hasta 9 y después de eso vamos a exponer ese contexto y ya para hoy. Juan 18 y versículo 1 dice: como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos a la otra parte del arroyo de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y ministros de los sumos sacerdotes y los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y les dijo: ¿a quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. Díceles Jesús: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvióles pues a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Había mucho que pasó aquí, hermanos. Pero básicamente ves que Jesús está permitiendo su arresto en este contexto. Fue por su propia voluntad que fue arrestado de esos soldados y de Judas Iscariote. Y si piensas un poco sobre el medio ambiente y esta situación, esto parece mucho como lo que pasó en Génesis 3 con otro hombre. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15 y versículo 45 dice: y así está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente, el postrer Adán, refiriendo a Jesús, fue hecho en espíritu vivificante. Y puedes comparar el primer Adán con el postrer Adán si miras estos dos eventos en sus historias propias. Porque sabes que, como dice ahí, Jesús estaba en un arroyo de Cedrón, él estaba en un huerto. Y sabemos que Adán estaba en un huerto.
¿Sí ve? Y fue en ese huerto que ellos recibieron sus obras, sus mandamientos de Dios. Adán, que él tenía que cuidar ese huerto. Jesús, que él tenía que ser el sacrificio para nuestros pecados. Y vea que ellos dos encontraron a sus enemigos en ese huerto. ¿Sí ve? Adán con Satanás, la serpiente ahí en ese huerto, que fue a su mujer primero y después su mujer habló con él y él tomó esa decisión de seguirla en pecado. Y Jesús con Judas Iscariote llegando ahí con los soldados para arrestar al Señor. Vea que Judas Iscariote y también esa serpiente reconocieron ese lugar. Estaban ahí antes, ¿sí ve? Reconocen el lugar y por eso encontraron a las personas que ellos querían tentar en esos huertos propios. Okay. Pero vea la reacción de Jesús comparado a Adán. Porque después de Adán pecando, él se escondió del Señor. Pero Jesús, después de su oración al Señor, él estaba listo y dispuesto para cumplir su obra y por eso él enfrentó al enemigo buscándole. Él se manifestó delante de sus discípulos, delante de ellos para protegerles y hacer todo para ellos. Y como sabemos, en todo esto Adán se cayó y el pecado entró al mundo. Pero con Jesús y su victoria que él ganó contra el enemigo cuando él se enfrentó a él directamente, él podía ganar y meritar para nosotros la vida eterna y la gracia de Dios. Y todo depende de ti, si vas a quedar en el primer Adán o vas a recibir a ese postrer Adán. La decisión es suya. Incrédulo. ¿Sí, no? Entonces hay muchas cosas bonitas que puedes ver con este evento. Pero ya vamos a exponer el contexto propio. Vamos a Juan 18 y versículo 1. Juan 18 y versículo 1. Y ahí en ese versículo vimos que habló de la otra parte del arroyo de Cedrón. Y quiero mostrarles también que este evento compara a otra persona en la Santa Biblia. Específicamente ese hombre que tenía un corazón que estaba de acuerdo con lo de Jehová. Y ese hombre era el rey David. Okay. Vamos a 2 Samuel. 2 de Samuel 15, por favor. Entonces Jesús es el postrer Adán y también Jesús es el gran David. ¿Sí? 2 de Samuel 15, por favor. Y versículo 23 dice: Según Samuel 15 y versículo 23, y toda la tierra lloró a alta voz, y pasó todo el pueblo el arroyo de Cedrón, y después pasó el rey, eso es David, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y para que sepas lo que está pasando aquí es que dos hombres que son muy cercanos a David, su hijo Absalón, y también el sumo sacerdote Aquitofel están conspirando contra David en este contexto. Ellos traicionó a David. Y sabemos que Judas Iscariote, que era el amigo de Dios, era uno de sus discípulos, tomó la decisión de conspirar contra él con otros. En este caso, los sumos sacerdotes y fariseos. Entonces tenemos algo muy similar, ¿no? ¿Sí, verdad? Versículo 30. Versículo 30. Y David subió la cuesta de las Olivas, y sabemos que en ese arroyo de Cedrón, a ese monte de Olivas está ahí. ¿Sí ves? David buscó a Dios en ese lugar. 30. Subiendo y llorando, llevando cubierta la cabeza y los pies descalzos. Y sabemos que Jesús estaba
Él lloró. Su alma estaba en peligro, estaba turbado sobre la situación que ha de venir cuando él buscó a Dios en el monte de Olivas, en Getsemaní. ¿Sí, verdad? 30. Y todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y subieron subiendo y llorando. Claro que cubrieron su cabeza porque estaban buscando a Dios, a Jehová. ¿Sí, verdad? Y deben hacerlo con humildad, tanto como Jesús. 31. Y dieron aviso a David diciendo, Achitofel también está con los que conspiraron con Absalón. ¿Sí, ve? Y Jesús ya sabía que Judas Iscariote estaba con los sumos sacerdotes y fariseos con esta conspiración contra él, como vimos en Juan 13. Entonces el rey David, también Jesús sabía en la situación antes de llegar a ese monte, esa cuesta de Olivas, como dice ahí. Y vea lo que David hizo. Entonces David dijo, enloquece ahora, oh Jehová, el consejo de Achitofel. Y David él oró a Dios. Jesús oró a Dios. En este caso David oró que el consejo de Achitofel se pone mal, que no funciona. Y Dios, Jesús, él oró a su Padre solamente pidiendo que su voluntad sea hecha en su vida. Entonces ve a Jesús con una oración mejor en una manera, solamente buscando la voluntad de su Padre, en lugar de buscando algo más específico. Pero interesantemente, cuando dice ahí, enloquece ahora a Jehová el consejo de Achitofel, Achitofel era el sumo sacerdote de su tiempo. Y sabemos que esos sumos sacerdotes con Jesús querían hacer algo contra él, estaban cumpliendo una profecía que ya vimos en este estudio, que fue dado por el sumo sacerdote, que alguien, un hombre, tiene que morir para la nación. Van a ver eso cumplido por medio de esta cosa mala que está pasando. Y eso va a ser enloquecido porque Jesús va a resucitar de los muertos, mostrando que era la cosa incorrecta hacer. Tan interesante, ¿no? Okay. Pero me gusta eso, el rey David, con un corazón que es cerca al corazón de Dios, hizo lo mismo que Jesús en una situación tan grave como esa. Él buscó a Jehová en el monte de Olivas, en su lugar especial, a donde él se paró para buscar a Jehová. Juan 18. Juan 18 y versículo 2. La Biblia dice. Y también Judas, el que entregaba, eso es Iscariote, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Okay. Y Judas Iscariote, siendo un discípulo de Cristo, conoció el lugar porque era costumbre de Jesús orar en ese lugar y buscar a Dios. ¿Sí, ve? Déjeme mostrarte esa costumbre. Vamos a Mateo 14. Mateo 14. Mateo 14 y versículo 23 dice, y despedidas las multitudes, subió, esto habla de Jesús en el contexto, subió en un monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, y acuerda que todo eso está pasando en la noche, estaba allí solo. Entonces era costumbre del Señor buscar a Dios en ese monte separado para orar. El monte de Olivas, Getsemaní, como sabemos. ¿Sí, va? Y vea que Judas Iscariote reconoció las costumbres del Señor porque él tenía testimonio acerca de su servicio a su Dios, a Dios el Padre. Entonces, reconociendo eso de su modelo, vamos a Mateo 6. Mateo 6. Y mira que esto está en acuerdo con algo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, que es muy famoso. Mateo 6 y versículo 6 dice,
Mas tú, cuando orares, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará en lo público. Y mi pregunta es, cristiano, ¿tienes un costumbre de buscar a Dios? ¿Tienes un costumbre de orar a Él? ¿Tienes su lugar específico que es parte de esa costumbre que buscas a Dios solito, separado de todos? Tratando de mejorar y a llegar más y más a Dios en su relación personal con Él. Sí, ¿verdad? Debes tener una costumbre de buscar y servir a Dios, tanto que otros vean su testimonio y dicen que eres cristiano, o eres un devoto religioso, un súper loco, un fanático de Jesús, lo que sea, y tú no tienes que decir nada, ellos lo saben. Era así con Jesús. Tanto que, ¿qué está haciendo este hermano el domingo? Se va a iglesia todo el día. ¿Qué va a hacer él en la mitad de la semana? Porque él buscó un momento para salir del trabajo en la tarde. Él quiere ir al servicio. ¿Sí ve? Hay costumbres, hay testimonio ahí. ¿Qué está haciendo ese hombre? Estamos comiendo almuerzo y él me preguntó que le da un momento y él estaba ahí con sus ojos cerrados haciendo algo. Eso es normal. Él está orando a Dios, dando gracias a Él por su comida. ¿Sí ve? ¿Tienes testimonio así? Con su familia, ellos reconocen que separas para buscar a Dios a veces. Puede ser que cristiano, si no tienes un monte de olivas, debes buscar su lugar, su cámara, estar cerrado y separado, como dice Jesús, para que buscas a su Padre, para que en los momentos adecuados Él te recompensa en público. Y vamos a ver esa recompensa hablando sobre la situación sobre el Señor Jesucristo en estos capítulos. Porque sí, el Padre tiene una recompensa muy grande para Jesús. ¿Sí, ve? Que es vencer contra la muerte. Juan 18. Juan 18 y versículos 3 y 4 dicen: Judas pues, tomando una compañía de soldados y ministros de los sumos sacerdotes y los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Qué cosa? Los malignos llegando ahí con armas y todo eso, como van a hacer algo contra Dios. ¿Qué cosa, no? 4. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y les dijo: ¿A quién buscáis? Muy interesante. Y vea que cuando nuestro ejemplo habla, Él está controlando la situación. Todo está debajo del control de Dios. No importa si ellos se van con armas y con antorchas y todo eso, como van a hacer algo contra Él. No, es según su voluntad. Jesús, sabiendo todo, se pone delante: ¿a quién buscáis? ¿Sí ve? Enfrentando a ellos directamente. ¿Sí ve? Jesús era un hombre. Un macho alfa. ¿Sabes por qué? Porque Él es el alfa omega, si no diste cuenta. ¿Tú crees que Él tiene miedo de Satanás o de Judas Iscariote cualquiera? Claro que no, Él es el creador. Y Él se enfrentó a ellos directamente, no importaba lo que tenían ahí. Gloria a Dios. ¿Eres así cristiano a veces? Hay momentos que el guía del Espíritu Santo muestra a ti que debes enfrentar a alguien y decides la verdad y darles la palabra de Dios. Acuerda que Dios habló aquí. ¿A quién buscáis? ¿Sí, va? Pero quiero enfocar en versículo 4, porque me gusta esa frase donde dice: sabiendo todas las cosas que había de venir sobre él. Jesús reconoció y sabía la situación. Vea que él, siendo el profeta, con P mayúscula, ya profetizó sobre todo esto. Vamos a Mateo 16. Ellos llegando ahí pensando que van a sorprender a Jesús en su lugar de oración. Claro que no, Él es Dios, Él sabe todo. Él es omnisciente. ¿Tú crees que puedes sorprender a Él? ¿Quién es usted?
Puede ser que hay algunos hermanos que piensan, ¿por qué Satanás sigue ahí peleando contra Dios? ¿Él no reconoce la verdad que Dios sabe todo? Básicamente sí. Puede ser que lo sabe en su cabeza, pero no llegó a su corazón y por eso sigue actuando como si fuera que él puede ganar contra Dios. Mateo 16 y versículo 21 dice, es lo mismo con todos que están en oscuridad, hermanos. Era lo mismo con nosotros antes de conocer a Cristo. Pensábamos que Dios va a ignorar cosas de nosotros y que podíamos lograr algo contra Dios y toda esa bobada. Entonces no somos extranjeros a ese asunto, ¿sí ve? Mateo 16 y versículo 21 dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir él a Jerusalén. No, la cosa rara aquí es que Judas Iscariote está aquí escuchando la profecía. Es como entró su oído y salió de otro, algo así. Pero siguiendo. Que convenía ir él a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Vea que él sabe el resultado de ellos no creyendo en él y resucitar al tercer día. Eso es el resultado de él creyendo en su Padre y confiando en él en oración. Gloria a Dios. ¿Sí, no? Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús es el profeta con P mayúscula, no está ahí diciendo bobadas. Jesús profetizó y habló de cosas que no estaba directamente en el Antiguo Testamento y pasó en su vida, ¿sí ven? Gloria a Dios. Y es por eso, hermanos, que sabemos que Jesús es el profeta con P mayúscula, no ese Mahoma por ahí. Él no es el profeta. Ni siquiera es un judío, eso era parte de las calificaciones que Moisés dio en Deuteronomio 18. Puedes leerlo en su tiempo si quieres. Vamos a Juan 18, vamos a seguir. Juan 18, por favor. Juan 18 y versículo 5 dice, respondiéronle, porque Jesús preguntó a quién buscáis. ¿Sí? A Jesús Nazareno. Díceles Jesús, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Entonces, Judas Iscariote estaba en el lado con los que estaban buscando a Jesús, con esos soldados, con esos fariseos y sumos sacerdotes. Él tomó su lugar y escogió a ellos y no a Dios. ¿Sí? ¿Quién está en el lado del Señor? No Judas Iscariote. ¿Y qué pasó? Versículo 6. Y como les dijo yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vea que Jesús dio su nombre. Él dijo, yo soy. Y cuando Él dio su nombre, Él manifestó también un poco de su poder que está adentro de su palabra y adentro de su nombre, ¿sí ve? Y cuando Él mostró un poco de eso, porque acuerda, Jesús se fue delante de sus discípulos, se enfrentó a ellos directamente. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Mirándolos cara a cara. Boom, se cayeron, se volvieron atrás y cayeron. Con solamente Él diciendo su nombre. ¿Qué está pasando ahí? Éxodo 3. Éxodo 3 y versículo 14. La Biblia dice. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y tenemos aquí Dios manifestando su nombre. Y vea lo que pasó. ¿Sí ve? Jesús escogió ser arrestado por ellos. Él dejó que eso pasó y Él mostró que fue Él tomando la decisión, porque Él solamente dando un poco de su poder detrás de su nombre, resultó en ellos cayendo de nada. ¿Sí? Dios está en control en esta situación. Ellos, por su voluntad libre, escogieron
a hacer cosas contra Dios pensando que podían ganar contra Él. No, Dios sabía todo eso. Él tenía todo debajo de sus manos. Y Dios manifestado en la carne mostró eso. Vea, no puedes arrestarme si yo no quería eso. Yo quiero seguir la voluntad de mis padres, por eso que voy a dejarles hacer lo que hacen. Pero para que sepas, yo soy, dando otro testimonio a ellos. Si estaban prestando atención, ¿sí ve? Debería reconocer qué pasó ahí. ¿A quién estoy arrestando? ¿A alguno de esos soldados? Y puede ser que algunos sí estaban pensando en eso. ¿Qué pasó? Okay. Entonces, mirando esto, que ellos se volvieron atrás y cayeron en tierra. ¿Por qué eso pasó cuando Dios manifestó su nombre a ellos? Vamos a Salmo 40. Salmo 40, por favor. Salmo 40 y versículo 1. Vamos a ver profecía cumplida, gloria a Dios. Salmo 40 y versículo 1 dice: Esperando esperé a Jehová, inclinóse a mí y oyó mi clamor. Y sabemos que Jesús, él oró a su Padre antes de esta situación. Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. Y ese versículo muestra que esto habla de Jesús, si lo comparas a Hebreos 10. Okay. Sí, esto fue escrito de David, pero también habla de Mesías. Versículo 14. Sean avergonzados y confusos aún a los que buscan mi vida para cortarla. Estamos viendo a esas personas ahí, ¿sí ve? Vuelven atrás y avergüéncese los que quieren mi mal. Y vea que eso fue cumplido con solamente Jesús dando su nombre. Yo soy. ¿Sí ve? Otro lugar. Salmo 27. Salmo 27. Y versículo 1. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salud. ¿De quién temeré? Buena pregunta. Jesús no estaba preocupado. Él se enfrentó a ellos directamente, cara a cara. Jehová es su salud, es su luz. Jehová es mi fortaleza de mi vida. Perdón, Jehová es la fortaleza de mi vida, dice la Biblia. ¿De quién me espavoreceré? Buena pregunta. 2. Cuando se acercaron sobre mí los malignos para comer mis carnes, que están buscando a matar a Jesús físicamente, ¿sí ve? Mis angustiadores y mis enemigos a mí, ellos tropezaron y cayeron. Vea eso, cumplimiento de profecía. Pero ya podemos ver este evento y extenderlo espiritualmente a algunas personas. Vamos a Génesis 49. Génesis 49, quiero mostrarles algo. Porque esto no es cierto solamente para Judas Iscariote y las personas que estaban ahí para arrestar a Jesús. Génesis 49 y versículo 17, Jacob dando profecía sobre sus hijos y los tribus debajo de ellos, y la Biblia dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos, y hace caer por detrás. Ellos volvieron atrás y cayeron, se cayeron sus espaldas. Si ve detrás así. Al cabalgador de ellos. Y vea que Dan va a estar ahí involucrado con la serpiente, con víboras. Y si lees la historia sobre Israel, vas a ver que fue personas de ese tribu de Dan que comenzaron otra religión, con ídolos y cosas así, un sacerdote. Si quiere decirlo, proto-catolicismo en la historia de Israel. ¿Sí, no? Y es esas personas que están involucradas con ese serpiente de enemigo, el diablo, que van a volver atrás y caerse atrás.
¿Sí, ve? Porque cuando Dios habla, ya llegó el juicio, estás llegando a Él como enemigo y Él solamente tiene que hablar y no tienes nada para Él, no puedes hacer nada. Aparte de caerse. ¿Sí, ve? Volver atrás, que estás en la presencia del Altísimo, el Santo. Okay. No me gusta eso, hermanos. Okay. Porque hay otras cosas que podemos ver en esos versículos. Parece que no leí algo, déjame ver. En Salmo 40, ajá. En Salmo 40 y versículo 15, me olvidé de ese versículo, dice, sean asolados en pago de tu afrenta los que me dicen, Alá, Alá. Me gusta esto en la palabra de Dios en español. ¿Sí, ve? Los que llaman a Dios Alá, Alá, los musulmanes, están contra Dios según la Biblia. ¿Sí, ve? En español. Tan raro, ¿no? Para que sepas, ellos no conocen a Dios viviente. Tienes que conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Eso es como puedes conocer al Padre, según la de Juan, versículo 9. Y ellos llamando a Dios, Alá, Alá, no conocen a Dios, son sus enemigos. Y van a volver atrás y caerse cuando Dios habla a ellos, diciendo no que Alá, Alá, sino yo soy el que soy. ¿Sí ve la diferencia? Y también en estos días, aplicando esto, hay algunos carismáticos que piensan que es un movimiento del Espíritu Santo cuando son tocados de un sanador fiel o algo así, de fe o algo así, son tocados y ellos vuelven atrás y se caen. ¿Sí, ve? Eso no es de Dios, hermano. Eso muestra que están respondiendo y son enemigos de Dios. Que los enemigos se vuelven atrás y se caen así. ¿Sí, ve? Entonces, ¿qué pasará con los que son creyentes en Jesús? ¿Qué pasa con los que siguen a Dios? No, es un poco diferente. Vamos a Génesis 17, vamos a ver a alguien ahí enfrente de Dios, pero él sigue a Dios. ¿Sí, ve? Génesis 17 y versículo 3 dice, entonces Abraham cayó sobre su rostro, él se cayó enfrente, con su rostro debajo, dando adoración a Dios, ¿sí ve? Y Dios habló con él diciendo, y cuando haces eso, Dios puede hablar contigo y no vas a caer atrás. Va a decir, no temes, viene a mí, hijo fiel y cosas así. Gloria a Dios. Entonces los que buscan y allegan a Dios se caen enfrente sobre su rostro en oración buscando a Dios, porque Abraham habló con Dios ahí, ¿sí ve? Eso es oración, hablando con Dios. Vamos a Marcos 14. Vamos a ver lo mismo pasando con Jesús, o pasó con Jesús antes de este evento en Juan 18. Marcos 14 y versículo 35 dice, y yéndose un poco adelante, ¿sí ve? Jesús adelante, se postró en tierra y oró. Y eso era Jesús orando a su Padre, pero vea que se oró enfrente, adelantándose, se postró así. No volviéndose atrás, sino allegando a Dios, acercando a Dios. Porque Él quiere más de Dios. Él quiere cumplir su voluntad. Es lo mismo cristiano. Eres humilde cuando buscas a Dios pidiendo oración y cosas de Él, que puedes cumplir su voluntad en su vida. ¿Cuál voluntad? Bueno, comienza con lo que es escrito aquí y después podemos hablar de otras cosas. Pero si no quieres vivir para Dios según su palabra, Él no tiene que mostrarte más sobre su llamada, si no sabía. Él ya te llamó a ser un cristiano y eso está escrito aquí. La buena, agradable y voluntad perfecta de Dios, Romanos 12. Entonces, los que siguen a Dios se ponen
o se caen enfrente en su rostro, allegando a Dios, en lugar de volviéndose atrás, porque no son enemigos de Dios, sino son amigos de Dios. Y cristiano siempre debe ser así, debe ser listo para buscar a Dios, a llegar a Dios, seguir a Él, sigue adelante, caminando con Él en cualquier situación. ¿Por qué? Vamos a Filipenses 3. Esto es por qué, hermanos. Filipenses 3 y versículo 12 la Biblia dice. Esto es Pablo hablando a la gente en Filipo, y él dice, no que ya haya cansado, ni que ya sea perfecto, mas sigo adelante por si pueda echar mano de aquello, por lo cual Cristo también echó mano de mí. Porque Cristo salvó a Pablo y ahora él quiere seguir a Cristo y tratar de echar mano a él. ¿Sí, ve? Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está delante, me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. ¿Estás buscando ese premio, hermanos? Si estás buscando, ¿sabes qué? Vas a inclinarse, poner su rostro en la tierra y humillarse a Dios para que Él pueda utilizarte para su gloria. ¿Sí, ve? Debe vivir para la gloria de Él. Y eso requiere, si quieres ser perfecto o maduro en la fe, que oras a Él. Sabemos que nuestro ejemplo, Él ya lo había hecho. Y Él estaba listo para enfrentar esa situación a cual Él comenzó cumpliendo la voluntad de su Padre, para que Él pudiera ser entregado a esa cruz de Calvario para salvarnos. Gloria a Dios. Juan 18, por favor. Juan 18. Juan 18. Y versículo 7 dice, volvió después a preguntar, ¿a quién buscáis? Entonces Jesús pregunta otra vez después de ellos cayendo. Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, ya os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejar ir a estos. No, eso es interesante porque ellos ya recibieron una manifestación del poder de Jesucristo. Y cuando Él pregunta eso, en lugar de dejando su búsqueda diciendo, ¿qué pasó aquí, Señor? Explícame. ¿Eres realmente el Mesías? No, ellos siguieron con su búsqueda. ¿Sí, va? Los que están involucrados en oscuridad tan profunda, no va a importar lo que Dios hace para tratar de levantarles de sus sueños y de esa oscuridad de tinieblas que están metidas en su mente y en su corazón. Van a seguir adelante. No van a importar la convicción que llega por medio del Espíritu Santo, porque sabes que Dios nos habla en nuestra vida. Esto con yo soy, esto pasa con todos los hombres. Tienen su momento. Y tienen dos opciones, responder a eso en el positivo o ser como Judas Iscariote y los restos y seguir buscando de actuar contra Jesús, como estamos viendo aquí. Es la hora de tinieblas, hermanos, y ellos están muy metidas en eso. No, me gusta esa última frase en versículo 8 que dice, pues si a mí buscáis, dejar ir a estos, porque aquí estamos viendo Jesús tratando de hacer la situación para que, si sus discípulos estaban escuchándoles, ellos podían reaccionar según lo que dijo en Juan 16. Vamos ahí. Juan 16 y versículo 32. La Biblia dice, he aquí la hora viene,
y ya es venida, en que seréis esparcidos cada uno a los suyos, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Verdad? Y Jesús, cuando Él se enfrentó a ellos, Jesús quería protegerles, por eso está diciendo, deja ir a ellos. Eso es el cumplimiento de ese versículo, pero vea que Jesús estaba ahí controlando la situación. Y si ellos estaban escuchando en Juan 16 y versículo 32, ellos deberían ir del lugar. Reconociendo que Dios el Padre está con Jesús, no tiene que quedar ahí. Jesús no necesita la protección de ellos. Jesús quiere protegerles porque tiene una buena obra y una obra grande para ellos, sabiendo que son los apóstoles y lo que pasó en Actos. ¿Sí, verdad? Y la mayoría de los 11 obedecieron eso. Pero había uno que no. Vamos a ver lo que pasó con él. ¿Okay? Juan 18 y versículo 9 dice, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Y Jesús cumpliendo profecía, según su oración en Juan 17 y versículo 12. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre, a los cuales me diste. Yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Sí, verdad? Entonces vimos, cuando estábamos estudiando la oración del Señor, vimos que sí, Jesús protegió a ellos espiritualmente del mundo y protegerá a ellos cuando están ahí después de la resurrección de Jesús predicando sobre él y su evangelio. Pero vea que también que Jesús cumplió eso físicamente en Juan 18. Okay. Y sabes que, cristiano, es lo mismo contigo. Dios quiere protegerte espiritualmente y también físicamente. Por eso Él te dio gracia, misericordia y paz. Se quiere darte todo eso. Entonces es bueno buscar a Dios para situaciones y problemas físicas también. Eso está bien. Dios quiere darte misericordia. Él te ama. Y Él manifiesta eso más que todo con su promesa, con la esperanza para todos nosotros, que es la adopción, es decir, la redención de nuestros cuerpos para que nunca morimos más. ¿Sí, se acabó con la muerte. Se acabó con el efecto de pecado. ¿Sí, la presencia de pecado en nosotros se fue en nuestro espíritu, alma y cuerpo. El efecto de entropía se acabó con eso. Gloria a Dios. Entonces, tanto como Jesús protegió a sus discípulos, Él puede protegerte también si buscas a Él. Y escuchas a Él cuando Él te dio una palabra y actúas según ese mandamiento. ¿Sí, verdad? Si no actúas, y vamos a ver que había uno que no siguió el mandamiento de Dios, puede ser un poco duro para ti. Pero Dios es bueno y Él puede seguir protegiéndote si haces la cosa incorrecta también. Solamente no es según su voluntad perfecta. ¿Sí, ve? Okay. Y hablando sobre eso, la adopción, esto muestra en una manera espiritual que el arrebatamiento, el rapto, pasa antes del tiempo de angustia de Jacob. Dios quiere proteger a los que son de Él para que no entren en esa tribulación, que no son parte de ese sufrimiento, padecimiento, ¿sí ve? Sí, hay padecimiento para nosotros si vivimos piamente para Cristo, pero no eso, ¿sí ve? Hay cosas que Dios quiere, Él quiere proteger a sus ovejas y sacarles de eso. Y Él está en control. Él va a asegurar que si el ejército del diablo llega, ¿sí ve? Que Él va a protegerte. Ellos llegan al principio del tiempo de la angustia de Jacob. ¿Sí, ve?
Eso es el comienzo del infierno en la tierra. Otra imagen espiritual para los que tienen oídos para oír. Entonces, hermanos, quiero terminar con algo que según la cronología de lo que está pasando en Juan 18 para que podamos preparar para la situación o lo que va a pasar en la historia después en la próxima clase. Pero quiero que veas lo que pasó. Que vamos a Mateo 26. Porque Juan no escribe todo. Okay. Mateo 26, por favor. Y versículo 48, por favor. Mateo 26 y versículo 48. Okay. Y ya vimos a Judas Iscariote y los soldados reaccionando, volviéndose atrás y cayéndose cuando Jesús habló su nombre. Y después Jesús confirmando que sí, Él es Jesús Nazareno. Entonces, después de todo esto pasando, vea lo que Judas Iscariote hace, mostrando que Él sí, Él entregó su corazón a Satanás. Después de todo eso. Mateo 26 y versículo 48 dice, y luego que llegó a Jesús, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, aquel es, tenedle bien. Y luego que llegó a Jesús, dijo, tengas gozo, maestro, y le besó. Y Jesús les dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Entonces, después de todo eso pasando con Jesús confirmando que Él es Jesús Nazareno y ellos cayendo cuando Él habló el nombre de Jehová, Judas Iscariote siguió con su traición y lo hizo con un beso. ¿Sí, verdad? Qué cosa, ¿no? Y sabes que hay muchas personas que escuchan la verdad sobre la palabra de Dios y sobre lo que Dios quiere para ellos, y ellos siguen rechazando la verdad de Dios y lo hacen con servicio de labios, dando sus besitos, hablando cosas bonitas sobre la palabra, pero realmente no tienen a Jesús en su corazón. Y son exactamente como Judas Iscariote, hermanos. La Biblia habla de esto. Vamos a Proverbios 27. Proverbios 27. Y versículo 6, la Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, y Jesús tiene heridas mostrando el amor que Él tiene para el mundo y que Él tiene para ti. ¿Sí ven? Creyente o incrédulo, salvo o perdido. Esas heridas están ahí mostrando su amor en la cruz. Vas a recibirle como su Señor y su Salvador, y para que los que tienen a Él como Salvador, vas a recibirle como el Señor de su vida. Versículo 6. E importunos los besos del que aborrece. Y vea, un beso en una situación así. Imagina eso, tan raro, ¿no? Tan como dice ahí, importuno ese beso de Judas Iscariote. Porque él aborreció a Jesús. Él no amaba a Jesús. Pero Dios ahí, amigo, ¿a qué vienes? Jesús ahí siguiendo eso, cumpliendo más profecía. ¿Eh? Vamos a Salmo 41 otra vez para ver esta profecía sobre Judas. Salmo 41 y versículo 9 dice, aún el varón de mi paz, en quien confiaba, Judas Iscariote era un discípulo. Él recibió el tesoro, él tenía la plata del grupo. El que comía mi pan, vimos eso en Juan 13, engrandeció contra mí el calcañar, tanto que le besó.
Tienes que tener cuidado con los besos. Hay algunos que son besos santos, besos de caridad, dice la Biblia. Y hay otros que son besos del diablo. Si estás besando ahí ese anillo del Papa, ese es el beso del diablo. ¿Sí ven? Jesús fue traicionado por un beso. Entonces ten cuidado. No es bueno dar servicio de labios a Dios. ¿Tú crees que Dios no reconoce lo que estás haciendo? Acuerda, Jesús sabía todo. Y va a ser dando el juicio en el gran trono blanco si no diste cuenta. Entonces seguiremos con más de este contexto Juan 18 en la próxima clase y vamos a ver que había un discípulo que no actuó según el mandamiento de Dios. En lugar de eso, él se involucró en la situación y se enfadó y reaccionó de una manera incorrecta. ¿Sí, ve? Y eso pasa a veces con nosotros, pero hay esperanza y vamos a ver eso también con este discípulo que se llama Pedro. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros lo que pasó aquí en Juan 18, después de usted orando a su Padre. Ayuda a nosotros ser como tú, Señor, y seguir su modelo cuando el padecimiento llega, para que podamos reconocer que todo esto es según la voluntad de su Padre y tomamos la decisión de dejar que las cosas pasen, para que podamos manifestar más y más de la luz de su Padre en nuestro testimonio, tanto como hiciste aquí, Jesús, contra los enemigos de Dios. Ayuda a nosotros a recibir su ejemplo, Señor, y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por ti ahí en Calvario.